Sé que Álvaro ha sido un adorador, sé que Oscar en su música también ha estado en la alabanza y la adoración, sé que Carmen espiritualmente tiene esa adoración constante hacia el Señor. Agustín y Camila están todo el día con música de adoración y de alabanza. Entonces, que seamos sabios, que seamos inteligentes y que generemos, creemos alrededor nuestro y desde nosotros esa atmósfera en la cual nosotros estamos de alguna manera poniendo al Señor ante que todo, ¿sí? Y poniéndolo a Él, Él también puede estar obrando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos dando lugar, no porque el Señor no pueda, sino porque Él es un caballero y solo el Espíritu Santo de Dios no va a irrumpir, Él va a entrar, Él va a obrar en la medida que nosotros le demos lugar, ¿sí? Bien, vamos a orar una vez más. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por este día, como orábamos recién, que no es un día más. Es un día, Señor mío, que se cumple en nuestra línea de tiempo. Se cumple en ese propósito, Señor, que tú tienes preparado. Hay un propósito final, pero cada día tiene un propósito para nuestra vida. Y hoy, Señor mío, hemos entendido que tú has querido hablarnos. Tú te has querido manifestar de una manera en la que tu pueblo, Padre amado, se vea fortalecido. Y es a través, Señor mío, de confiar en ti, a través de conocerte a ti, a saber de quién es ese Dios que nosotros hablamos y nombramos. No un Dios de oídas, no un Dios que me contaron, no un Dios que un día, no, ese Dios que está en la palabra, ese Dios que se manifiesta con poder, autoridad, que sus hijos, tu pueblo, Señor, te conozcamos. Te pedimos una vez más, Señor, manifiéstate en nuestra vida. Manifiéstate con poder, con amor, con autoridad en la vida de Álvaro, de Carmen, de Oscar, de Camila, de Agustín, de los niños. Manifiéstate en mi vida, manifiéstate todo aquel que reciba este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Padre amado, la que tú has guiado, Señor mío, para compartir hoy, haga, Señor, en cada uno de nosotros lo que es necesario, Señor. Que se active, Señor mío, esa fe, que se avive ese fuego de nosotros, Señor. Que sea tu amor, Señor mío, derramándose en nosotros, que nosotros podamos ver, se nos revele a nosotros, Señor, quién es ese Dios, quién es ese Padre todopoderoso, fiel y misericordioso, al que nosotros exaltamos, alabamos y adoramos. Que te podamos vivir, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llénanos, guíanos, instrúyenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Hoy preparando un poco el mensaje, en realidad fue en estos días que estaba en esa búsqueda del Señor, que realmente a veces con la rutina se hace un poco difícil, ¿no? Pero bueno, yo a ustedes les comenté ya hace unos días que estaba viendo esa serie que se llama Moisés y los 10 mandamientos, y que me había sorprendido cómo el Señor me ministraba. Y en realidad, digo, me sorprendía porque yo lo estaba mirando con la búsqueda de las coincidencias bíblicas en la serie, ¿no? Y le ponen mucha cosa, como ya sabemos, pero no se apartan de lo que la palabra sí enseñaba. Y bueno, yo les compartí una prédica hace 2 fines de semana o alguno más quizás, en la cual hablábamos, el título era de esclavos a libres, creo que le habíamos puesto, ¿no? Sí. Bien. Y ahí relatábamos de lo que Moisés, que había sido llamado por Dios, de cuál había sido el origen de Moisés. Creo que lo recuerdan o quizás muchos lo sepan. Sabemos que él era hebreo y que había sido criado y vivió en Egipto, en palacio con la hija de Faraón, que lo ahijó, como dice la palabra. Y bueno, y ese Moisés un día huye de Egipto, ¿se acuerda que compartimos? Y que Dios se le aparece luego de que él
llegó a una tierra de Madián y allí formó su hogar, su familia. Dios se le aparece en una zarza ardiendo y a él le llama la atención y se acerca. Y cuando se acerca, te parafraseo esto como para hacer toda una introducción. Cuando él se acerca, Dios a esa zarza, que en el desierto que arda una zarza, es un arbusto seco, habíamos dicho, se consume, ¿verdad? Como un fósforo. Y sin embargo esta zarza seguía ardiendo, 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 y dice la palabra que Moisés se acerca, y cuando se acerca la voz de Dios le dice que se quite el calzado de sus pies, que la tierra que está pisando es tierra santa. Y bueno, a partir de ahí Moisés tiene el llamado para liberar. Dios le encomienda. Esto está todo en el libro de Éxodo. Yo los animo a que lo lean, ¿sí? Dios llama a Moisés y le dice que él libraría, que había escuchado el clamor de su pueblo, del pueblo de Israel, que estaba esclavo en la esclavitud de Egipto hacía muchísimos años, y que habían clamado a Dios, y que a causa de su clamor él conoció de sus angustias y se acordó de lo que él había hablado a Abraham, ¿sí? El que estamos hablando es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, en medio de toda esta introducción que yo te hago, que compartimos en parte los otros días, el Señor me seguía tratando en la medida que la serie continuaba, cuando Moisés se presenta ante Faraón. O sea, ya se había encontrado, sabemos que Dios le habla a Moisés y que también le habla a Aarón, que era el hermano de Moisés. Aarón estaba en Israel, en Egipto, estaba allí con los esclavos, pero Moisés estaba en otro lugar. Se juntan luego de atravesar ese desierto y juntos iban a liberar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de la esclavitud. Pero esto significaba que ellos se enfrentaran a Faraón. Entonces vamos a leer algunos pasajes salteados y yo los animo a que lean el libro de Éxodo, porque realmente tiene cosas muy claras que se nos pueden pasar por alto si no las leemos, si no las conocemos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la vida espiritual de todos. Y eso es lo que el Señor me traía en paralelismo. Cuando Moisés se va a enfrentar a hablarle a Faraón, también tenía que enfrentar al pueblo de Israel, que no lo conocían prácticamente, lo conocían muy poco, porque Moisés había vivido siempre en palacio en Egipto, pero bueno, a través de que su hermano le comunica, porque también la palabra acá nos dice como que Moisés era tardo para el habla. En realidad se entiende que Moisés era como tartamudo. Entonces cuando Dios lo llama, Moisés le dice, y a mí me llamaste que soy tartamudo, ¿por qué no elegís a otro mejor? Todo esto que te estoy parafraseando está en la Biblia. Y entonces acá, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 13 dice que él le dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debas enviar. Dice, porque yo soy tardo para el habla. Y Dios le dice, ¿acaso quién dio la boca? Dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Entonces ahí le dice que él estará con él, Dios estaría con Moisés, y que le enseñaría todo lo que tendría que hablar, y que él sería el que hablara, y Aarón sería el que transmitiera al pueblo. Dice, tú serás de Dios para Aarón, y Aarón será tu boca. Esto un poco les transmito para que entendamos de qué manera era que se estaba dando todo esto cada vez que se comunicaban, ¿sí? Cuando Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3, Éxodo capítulo 3, versículo 16, te voy a leer ese versículo que dice, ve, si lo dije muy rápido, es Éxodo capítulo 3, versículo 16. Voy a ir saltando versículos, si no,
no leemos todo el libro. Dice así: Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ahí estoy en el versículo 17. Versículo 18 dice: y oirán tu voz, le dice Dios a Moisés, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis. Acá le está dando la comisión. Irás tú y los ancianos al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos, vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces vemos que Dios habla, les da instrucción a Moisés de cómo debía presentarse ante el pueblo de Israel, y luego junto con los ancianos ir ante Faraón. Y la promesa que Dios les da, veíamos en el versículo 17, es: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra a la tierra prometida, a la tierra que él le había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob, a la tierra que fluía leche y miel. Y lo que le tenían que decir a Faraón era que les diera permiso. Dice acá: nosotros iremos ahora camino de 3 días para el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ellos tenían que decirle a Faraón que iban a dejar de estar trabajando, produciendo. Ellos producían ladrillos y construían. Que iban a 3 días iban a ir al desierto para hacer sacrificio a Dios, para adorar a Dios. Y Faraón le dice acá a Dios: el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Acá ya está planteada la situación. Dios le dice a Moisés cómo serían las cosas. Que irían a Faraón y que Faraón iba a resistir dejar al pueblo de Israel a ir a adorar a otro Dios. Entonces podemos ir viendo que Moisés se ve confrontado con algo que realmente no iba a ser sencillo, porque tenía que ir a un lugar del cual él había sido parte de su vida. Él había vivido allí en palacio, él conocía los lugares, a las personas, él tenía un vínculo y tenía que ir en otra postura. Tenía que ir en nombre de Dios a hablarle a Faraón, a confrontar lo que estaba oprimiendo al pueblo, lo que estaba poniendo al pueblo de Dios en servidumbre. Y Moisés seguramente tenía un vínculo en su corazón con todo eso, porque él había sido criado allí. Pero vemos que Moisés lleva a cabo la comisión que Dios le da. Obviamente que también le dijo, ¿no? Como te decía, y yo voy a ir, y ¿por qué no pones a otro? Y todo eso se va dando a lo largo de la escritura. Entonces llega que Moisés va a Egipto, y Dios le dice a Moisés, previo a que se encuentre con Faraón, dice así en capítulo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés:
Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces vamos viendo que no conocemos, ¿verdad? Que Faraón se negó, se resistió y que Dios mandó 10 plagas, ¿sí? Eso está más adelante en la Escritura. Pero una de las cosas que yo quería compartirles que el Señor me trató es cuál fue la primera reacción que tuvo Faraón con Moisés cuando éste le planteó. Dice así en el capítulo 5. Hoy vamos a leer bastante y vamos a aprender muchas cosas. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Capítulo 5, versículo 1. Y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón, estoy en el versículo 4, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Versículo 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Qué te quiero compartir con todo esto desde la palabra del Señor? Vemos que Dios habló sobre la respuesta de Él hacia el clamor del pueblo de Israel por lo que estaban viviendo por causa de la servidumbre, si se acuerdan que decía también en el momento que lo compartimos, y hoy lo mismo. Por causa de la servidumbre ellos estaban padeciendo, clamaron y Dios respondió. Ya se encontró con Moisés, llamó a Moisés, le dio instrucciones a Aarón, van, confrontan a Faraón y Faraón dice que no. Y los empieza a oprimir más. Estaba la promesa de la libertad. Estaba la promesa y la fidelidad de Dios, obviamente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros también vivimos esto? Eso me hacía entender el Señor. Nosotros vivimos desde el momento que conocemos de Jesús, desde el momento en que le recibimos, desde el momento en que conocemos sus promesas, empezamos a vivir de una manera diferente. Sabemos que lo que Jesús hizo en la cruz, lo creemos, lo tomamos, recibimos la sanidad, la libertad, la salvación. Pero nosotros venimos de un sistema en el cual nos oprimía, un sistema en el cual nos tenía esclavos y un sistema en el cual nosotros vivíamos en una condición. Así como el pueblo de Israel
recibió al libertador, recibió la promesa de Dios y empiezan a obedecer lo que Dios, sin embargo, aquel que los tenía bajo la esclavitud y oprimidos, los empieza a oprimir más. ¿Te suena familiar esto? Moisés cumplió su llamado, ¿sí? Él fue y obedeció todo lo que Dios le había entregado. Y lo que yo te decía que es importante considerar, su corazón tiene que haber sido confrontado por haber estado en esos lugares que fueron parte de su vida. Fue criado como hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? En palacio. Entonces, hacer la voluntad de Dios hace que sea puesto a prueba. El hacer la voluntad de Dios nos pone muchas veces a nosotros a prueba porque tenemos que ir en contra de cosas y confrontar cosas que han sido parte de nuestra vida. Pero yo podía entender algo, y te lo comparto, que el amor de Dios por su pueblo había alcanzado el corazón de Moisés. ¿Se acuerdan cuando compartimos que Moisés todavía estaba en palacio y todo, y que vio a 2 hebreos que estaban trabajando duro y un egipcio que los golpeaba, y él fue y mató al egipcio y después lo escondió para que no se supieran, pero fue el dolor de ver a su pueblo porque él ya sabía de sus orígenes hebreos? Entonces vamos entendiendo que en la medida que nosotros conocemos también del Señor, hay cosas en las cuales van a venir a confrontarnos y que va a ser necesario que sean soltadas, pero que vamos a tener que tener nosotros esa batalla. ¿Por qué? Porque así como le pasó a Moisés, también nos pasa a nosotros. Eso que formó parte de nuestra vida de esclavitud. Éramos esclavos del pecado antes. Nosotros antes éramos esclavos del pecado. Hoy sabemos que el Señor nos ha hecho libre. Entonces, así nosotros también, cuando llevamos el verdadero mensaje, así como fue resistido Moisés, somos resistidos, somos rechazados por aquello o por aquellas personas, ¿sí?, que nos tenían oprimidos, y nosotros creíamos que no íbamos a poder tener salida. Yo no sé si a vos te pasa, pero yo no olvido de dónde me sacó el Señor y todo lo que me tenía en una condición de esclavitud en la cual yo creí que no había salida. Este pueblo estaba viviendo con la misma convicción de que no había salida para eso, y llega el libertador. Y cuando llega el libertador y hace las gestiones, la cosa se complica más. Ya no solo tenían que hacer los ladrillos, sino que tenían que ir a buscar la paja. O sea que si tenían una tarea que los tenía exhaustos y en una condición de servidumbre tal que los llevó a un clamor a Dios por lo que estaban viviendo, imagínate lo que pasarían a vivir ahora cuando les dicen ya no les daremos más la paja, la van a tener que recoger ellos mismos. Una tarea extra, y era una tarea pesada. Entonces, lo que yo te decía, estaban siendo oprimidos, pero en el momento que el pueblo ya estaba entusiasmado de que iban a ser libres, viene mayor opresión, viene mayor esclavitud. ¿Cómo salir de esa condición? ¿Sabes qué? Faraón temía perder lo que significaba la mano de obra de los esclavos. Los tenía bajo su poder, bajo su dominio. Y así vivíamos nosotros también, bajo el dominio y el poder de muchísimas cosas que nos tenían totalmente oprimidos. Y ante la amenaza de perderlos, amenaza entre comillas, porque se sabía que estaba derrotado, así como el enemigo sabe que está derrotado con respecto a nosotros, pero aumenta la servidumbre, aumenta muchas veces la opresión. Lo contrario era permanecer en fe, pero es difícil, ¿verdad? Si podemos leer aquí en los siguientes versículos,
este pueblo empieza a levantarse en contra de Moisés, a decir, ¿qué vinieron a decir? Si estamos peor que antes. Incluso había, como yo te dije, viste que había encargados, ¿dónde están? Había cuadrilleros y capataces. Los cuadrilleros vendrían a ser los que tenían la autoridad de Faraón delegada, ¿verdad? Y ellos eran los que trataban directamente con la servidumbre, porque les dice, mirá en el 10, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Habíamos dicho en el 7 que la fueran a recoger por sí mismos. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis. Te estoy leyendo en el capítulo 5, versículo 11 ahora. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Obviamente que debe haberse sentido abatido. ¿Por qué? Porque estaban ya con la ilusión de ser libres, de ir a adorar a Dios al desierto, de hacer lo que Dios había hablado a través de su libertador. Pero ¿qué hizo el pueblo? En el versículo 12, mira lo que dice. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces. Los capataces deberían ser los que estaban sobre todo el pueblo de Israel, eran los mismos hebreos. Capataces de las obras. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? ¿Qué te estoy compartiendo? Cuando nosotros conocemos de Dios, del Señor, nuestra fe es activada, y creemos muchas veces, recibimos las promesas y sabemos de dónde el Señor nos va a sacar o nos ha quitado, nos ha sacado ya, y queremos que las cosas sean ya. Y acá vemos que este pueblo, cuando estaban abrazando una posibilidad que era muy remota, pero ya estaba siendo un hecho, se estaba gestionando todo, se les escapa de las manos en el vivir mayor opresión. Cuando la opresión, cuando todo esto aumenta, la fe es puesta a prueba. Yo no sé si vos tenés algún hecho en tu vida, algún caso, yo sí tengo. Momentos en los que clamaba, oraba, ayunaba, hacía todo y parecía que todo se ponía peor. Todo se ponía más negro. Entonces, nosotros oramos, nosotros oímos, creemos, hacemos todo lo que el Señor nos ha instruido en su palabra, no religiosamente, sino con fe. Pero ¿sabés qué viene a pasar? Venimos a ser probados en que nuestra fe sea cada vez más firme. En que conozcamos a ese Dios, como te decía al principio en la oración, que conozcamos al Dios que habló. Ellos empezaron a dudar de lo que Dios había hablado a Moisés. Empezaron a caerle, si leemos más para adelante, que le decían a Moisés, se le quejaban y que ya no lo querían escuchar a Moisés cada vez que Moisés les hablaba. Entonces, Dios me hacía entender esto, que Él no ha dejado la causa, Él no había dejado la causa del pueblo de Israel. Pero fue necesario pasar por ese tiempo más de esa opresión de Faraón, porque ellos iban a ser libres viendo la manifestación de la poderosa mano de Dios, la gloria de Dios. También nos permite conocer el mundo espiritual, que el mundo espiritual del mal que representa Egipto representa las tinieblas, ellos adoraban dioses, eran paganos, ¿sí? Representa el mundo espiritual del mal.
ese mundo espiritual también tiene poder, pero mayor es el poder de Dios. Entonces, que no juguemos con que es algo trivial. No, debemos ser, como dice la palabra, siempre cuidadosos, cautelosos, estar velando, sabiendo quién es el Dios que habló y confiando a pesar de que todo lo que esté alrededor nuestro se ponga negro, sin esperanza a la vista, a ojo humano o a nuestro entendimiento. Pero a los ojos de la fe, cuando vos y yo pasamos, así como pasó el pueblo de Israel, por esa situación, cuando Dios, un Dios fiel, misericordioso, verdadero, había hablado y es fiel a su palabra, Dios se dio a conocer. Pero la fe de ellos tuvo que ser afirmada, así como tu fe y la mía. Dios ha hablado nuestra vida, nos ha dado promesas, nos ha bendecido, ha hecho milagros, pero también Él permite, porque todo es permitido por Dios, dice la palabra, situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que mantenernos firmes a pesar de que no veamos nada. Porque entonces ahí, a los ojos de la fe, sí. ¿Por qué? Porque Dios, vamos a ver, ¿por qué? Porque Dios es fiel a su palabra, te decía, y hará, como dice también su palabra, lo que ojo no vio ni oído yo. El pueblo se lamentó, se quejó bajo el incremento de esa opresión. Igual que vos y yo lo hacemos. Empiezo a hacer las cosas de la mejor manera, conforme a lo que la palabra de Dios dice, quiero ser obediente, y parece que todo fuera a veces peor, que se levantaran más cosas. ¿Y sabes qué me hacía entender el Señor? Que hay una resistencia de la afuera para con el pueblo de Dios, para con los hijos de Dios, para con los cristianos, para aquellos que hemos elegido seguir a Cristo. Hay una resistencia de la afuera en lo espiritual, que se va a manifestar en lo natural, en nuestra vida, en lo natural. En Efesios 6:12 dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿sí? Ni contra potestades, sino contra gobernadores, contra potestades de las regiones celestes. O sea que tenemos una lucha que no es contra ti y contra mí, sino contra potestades. Está hablando en lo espiritual. Hay una resistencia en lo espiritual de ese mundo que oprime, de ese mundo que nos tenía esclavos, que no nos quiere dejar ir, que quiere hacernos creer que a pesar de que la palabra de Dios y que nuestra fe y nuestro creer ya recibimos la salvación en Jesús, muchas veces vivimos bajo las características de esclavos, de estar bajo la opresión. Y me hacía entender eso, que hay una resistencia de la afuera en lo espiritual, ¿sí? Que se manifiesta en tu vida y la mía en lo natural. Y hay otra resistencia, que es contigo mismo, la de uno mismo con uno mismo. ¿Y sabes cuál es? El del poder del hombre, el del ego, el del yo, el ego entronado, el humanismo, que deja totalmente por fuera a Dios. Dios queda fuera. Faraón representa estas dos resistencias, porque estamos hablando de gobierno, estamos hablando de poder. Y el egocentrismo y el poder del hombre muchas veces gobierna nuestra vida. Y eso tiene que ser destronado. Entonces podemos comprender a través de todo esto que te dije, que la verdad que daba para muchísimo más, pero se iba a ser muy extenso, que eso que reinaba, eso que estaba entronado y gobernando en nosotros, lo tenemos que desalojar. Hemos hablado de esto también. Sabemos nosotros, como te decía hoy al principio, que cuando llegamos a los pies de Cristo,
y recibimos esas promesas y vivimos en ese primer amor, sabemos de lo que nos libró y de lo que nos va a seguir librando, pero que también Dios ha permitido muchas cosas que nosotros hemos vivido, todo conforme al propósito. Todo lo que cada uno de nosotros haya vivido hasta ahora ha sido conforme al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Si vemos la vida de Moisés desde el comienzo, había un propósito, hay un hilo conductor desde su nacimiento hasta donde Dios lo exalta y lo pone, ¿verdad?, como libertador de su pueblo. Entonces, transitar por todos estos lugares que nosotros hayamos transitado o hayamos vivido va a hacer que nosotros podamos estar preparados, nuestra fe se vaya afirmando, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros clamemos a Dios y esperemos que Él venga su respuesta, así como este pueblo que esperaba que la respuesta viniera de una manera y vino, pero no se dio como ellos querían. Y capaz que vos y yo también pedimos cosas a Dios y confiamos y esperamos y clamamos y la respuesta no llega en el tiempo que vos querés o no llega de la manera que vos esperabas. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí me pasa. Me ha pasado. ¿Y sabes qué? Dios sabe todas las cosas. ¿Por qué? Porque entendemos a través de conocerlo, a través de la Escritura. Dios sabe qué es lo que es bueno para ti y para mí. Hay un milagro para ti y para mí, o hay milagros para tu vida y para la mía, que tienen una fecha de cumplimiento. Y esto te lo comparto con el entendimiento de algo que recibimos allá en la convención. El pastor Daniel Orellana, Daniel que se llama, ¿no? Permiso. Sí. Gracias, Saúl. Compartía de que los milagros están sujetos a situaciones y a personas. Y no lo entendíamos hasta que él relató que si teníamos que Zacarías y Elizabeth fueron los padres de Juan el Bautista. Elizabeth era estéril y era grande ya, y Zacarías era grande también. Era un sacerdote. Y ellos estaban esperando la promesa de un hijo. Pero esa promesa por la cual estaban esperando es Elizabeth y Zacarías, que Dios cumpliera ese milagro de que Elizabeth tuviera un hijo, estaba sujeto, decía este pastor, a que del otro lado de la ciudad, María y José se comprometieran y se prometieran en casamiento y María tuviera a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, que era el milagro que esperaba Elizabeth, y Zacarías era el que venía delante, era contemporáneo de Jesús, era el que iba delante de Jesús, y Jesús iba a nacer en ese tiempo. No sé si me explico bien. Hay milagros que están sujetos a situaciones, pero no significa que Dios no vaya a responder tu necesidad. Quizás no como nosotros esperamos ni en el tiempo que nosotros esperamos. Y esto porque te lo digo, porque Dios sabe para qué y por qué y los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. ¿Y por qué? ¿En qué palabra me baso para decirte esto? Lo que está en Jeremías. A ver si es Jeremías 29:11. El profeta Jeremías está hablando aquí al pueblo. Ellos estaban bajo ¿cómo se dice? La opresión yo pensé la opresión la palabra, pero no es como es Agustín, el imperio babilónico, la cautividad de Babilonia, ¿no? Entonces, sin embargo, viene palabra de Jehová a Jeremías y Jeremías dice esto, que le dice Dios a Jeremías para el pueblo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vos por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Qué quiero decirte? Que los pensamientos de Dios, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y son pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué estamos haciendo hoy? Conociendo a nuestro Dios. Conociéndolo a través de su palabra, de cómo Él es fiel, de cómo Él obra muchas veces de una manera que nosotros no comprendemos. Pero sí nos pide la palabra de Dios que confiemos en Él, que le conozcamos y que si Él habló, Él sacó al pueblo de Israel en libertad de Egipto. Pero también les hizo conocer la magnificencia del poder de Dios y a lo que ellos se iban a enfrentar también una vez que salieran de Egipto. Las 10 plagas fueron tremendas, pero también los adivinos del faraón hacían lo mismo, contrarrestaban haciendo las mismas maravillas. Cuando en un momento yo leí que Dios le decía, muéstrale a Faraón las maravillas que te he indicado. Cuando no solamente a Faraón se las tuvo que mostrar, sino también al pueblo de Israel. Cuando no creían en lo que Moisés hablaba, que era de Dios, que Dios realmente había hablado con Moisés y con Aarón, Dios le dio la estrategia de que hiciera 3 cosas. Dice, si el pueblo no te cree, este callado, que Dios le dijo que agarrara un callado y que anduviera con ese callado, cuando el pueblo, hables al pueblo y no te crean, cuando hables a Faraón y no te crean, soltalo al piso, y cuando lo suelta al piso se convierte en serpiente. Agárralo de la cola y se volverá a hacer tu callado. Y si no te creen, haz esta segunda demostración, mete tu mano en tu pecho y sacala. Y cuando la sacó, dice que estaba blanca de lepra. Volví a meterla y sacarla y va a estar sana. Estas señales de maravillas Dios le entregó a Moisés para que cuando hablaran y no le creyera, él se manifestara, Dios iba a manifestar a través de estas señales que Dios le estaba dando. Y si no te creyeran con lo de la mano, manda a buscar agua al río y cuando la arrojes en la tierra se convertirá en sangre. Estas 3 demostraciones Moisés las tuvo que hacer delante del pueblo, porque el pueblo no creía en que Moisés había sido enviado por Dios. Y ahí creyeron. Después, con todo esto que vivieron, muchos empezaron a dudar y a quejarse, y es entendible, nosotros lo podemos entender. ¿Por qué? Porque vivimos cosas por el estilo. ¿Sí? Lo mismo hizo delante de Faraón, pero a cada cosa que Moisés hacía, por ejemplo, cuando vienen las plagas vamos a ver rapidito las plagas que vinieron y vamos a ir cerrando. ¿Se acuerdan ustedes algunos de las plagas de las ranas? La plaga primero, la plaga de sangre, convirtieron el mar en sangre. Las plagas de las ranas, pero dice que también los hechiceros hacían lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. O sea que vemos que el poder del mal tiene también su manifestación. Luego, estamos capítulo 8, viene la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de úlcera, la plaga de granizo. Mirá todo lo que Dios hizo para que en un momento, hasta que le tocó al primogénito. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Les leí de que Israel era el primogénito de Dios. El primogénito, lo decía aquí la palabra. Entonces, como el faraón obró con el primogénito de Dios, que era Israel, de esa manera dio la orden de que murieran todos los primogénitos. El Señor de vaca, de siervos, del rey, de todos.
Entonces, entendemos que cuando Dios habla a nuestra vida, su palabra tiene poder, tiene autoridad. Es una palabra fiel, en aquel que podemos confiar. Fiel es el que habló. Podemos confiar en Él porque Él es fiel. Y además, aunque no entendamos nada, cuando todo se ponga negro y vos hayas dicho, pero yo oré, yo estoy clamando, confía, porque capaz que para nuestro entendimiento es que las cosas no se están resolviendo o van para atrás. Pero de la mano del Señor, nosotros, aunque no entendamos, podemos decir, Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca contigo y conmigo porque nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el mundo no se perdiera, se salvase. Y el gozo de su salvación tiene que estar en nosotros por encima. Y sé que es muy difícil lo que te estoy diciendo y que voy a tener que volver sobre esto porque lo estoy soltando. El gozo de la salvación no lo podemos perder ante las situaciones que vivimos. Tiene que estar por encima de todas las cosas. Así nos enseña su palabra. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que siga obrando en nuestra vida, que siga hablándonos, que nos siga fortaleciendo, así como este pueblo fue fortalecido por la fe, su fe fue fortalecida. A pesar que sabemos que salió de Egipto y se seguían quejando. Mejor nos hubieras dejado allá, que nos muriéramos allá y no venir atrás. Así somos. Luego de ver todas las maravillas que vieron, porque vivieron realmente una época tremenda de Dios y bueno, pero nosotros no estamos libres de nada de eso tampoco. Así que pongámonos en las manos del Señor y que Él siga teniendo misericordia de nosotros y confiar que su amor soporta todo. Así que si vos y yo estamos en batalla, resistiendo cosas, el amor de Dios no nos va a dejar. El amor de Dios está ahí y está para darnos lo que necesitamos. ¿Sí? Sabemos que hay resistencia en lo espiritual y también en nosotros para todo aquello que Dios quiere entregarnos. Pero mayor es el que está en nosotros y Él no se equivoca. Dios no se equivoca. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú nos hablas, tú te das a conocer, Señor, tú nos enseñas, tú sigues teniendo misericordia y eres tan bueno, Señor. Gracias por esos pensamientos de bien que tienes para con nosotros. Gracias, Señor mío, porque tú nos animas a que te busquemos, porque te vamos a encontrar, porque te vamos a buscar de todo corazón y te vamos a hallar. Así nos dices en tu palabra. Yo te doy toda la gloria a ti, Señor, toda la alabanza, toda la honra. Reconocemos, Señor mío, tu poderío y queremos, Señor mío, decirte que somos temerosos de ti, que anhelamos recibir más y más de tu sabiduría, tu misericordia y tu perdón. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor mío. Y gracias por darte a conocer a nosotros a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias por estar.